Partiendo los territorios, el río Choluteca ha sido por mucho tiempo fuente y testigo de formas de vida, de grandes comunidades y de memorias y experiencias que se materializan con su existir y pasar. Desde su nacimiento en las montañas de Francisco Morazán, donde se logran encontrar las corrientes de agua de Lepaterique y Rectoca, el río avanza en su paso hacia las fracturas y dislocaciones que producen la geografía de Tegucigalpa y Comayagüela. Para ello y más allá, el río recorre 300 kilómetros arrastrando consigo memorias y experiencias, la historia de las personas y los pueblos con quienes acompaña toda su vida. A la vista de los habitantes de la capital de Honduras, sería impensable la idea de usar aguas y espacios del río Choluteca. La claridad con la que sus aguas fluyen son fuentes de sátiras entre sus conocidos y extraños aún. Pero esto no siempre ha sido así. En realidad, todas y todos hemos crecido con el río como parte de nuestros espacios, como una referencia vital para delimitar nuestros lugares y los no lugares, para recordar y para experimentar lugares donde ya no estamos y donde estuvimos, donde volvemos y donde corremos a través de sus corrientes. Bueno, yo recuerdo el río desde pequeña que íbamos a lavar la ropa. Nosotros no teníamos lavandero, no teníamos agua y nos íbamos a lavar al río y era un agua tan clarita, tan bonita que hasta peces había. Nosotros íbamos, nos metíamos adentro y habíamos agarrado piedras, las piedras más planas y luego las ocupamos para el lavandero y entonces nosotros sentíamos, ¿qué es? Sentíamos que los pescados nos picoteaban. Aquí, miren, uno sentía así y a uno le gustaba, pues. Entonces, fue bonito, fíjate, esa época, porque la mayoría de los alrededores ya teníamos hora. Nos citábamos a qué hora íbamos a ir al río. Y nos decían, ¿a qué hora vas a ir al río? En la mañana o en la tarde. Y después de que hagamos los quehaceres nos vamos al río. Todo el mundo, Pablo, todo el mundo iba a bañar ese río. Vivía yo hace muchos años en la travesía, había no era río, era una quebradita, pero nosotros ahí no solo ocupábamos para ir a traer agua del pozo que había, sino que ahí íbamos a lavar, ahí nos íbamos a bañar, porque la travesía era como una zona no urbana, sino que como rural, la aldea La Sosa, la aldea La Travesía. Era en el tiempo que los buses solo llegaban a San Felipe. Y bueno, los ríos nos sirven para muchas cosas. No son útiles para lo que bañarnos, para cargar el agua, para lavar la ropa. Así como teniendo memoria, yo no recuerdo el río claro, ¿verdad? Como que ya era un río contaminado. Pero a través de la memoria histórica de mis tías y mi mamá, el río sí era una fuente de aprovechamiento para ellas, porque ahí pues lavaban ropa, pescaban, incluso son las historias que constantemente nos pasaban platicando mis tíos. Es como, uy, nosotros pescábamos esto y lo otro y lo otro. Cosas que nosotros no pudimos tener como esa dicha de poder disfrutar, sino que solo en base a las historias de ellos. Pero sí teníamos otras formas de relacionarnos con el río. O sea, éramos varios chiquis y chicas que pasamos jugando en el río. Entonces, así como desde mi experiencia, solo puedo partir desde mi experiencia y no de la de mis familiares. Entonces, nosotras sí constantemente pasamos en el río.
Pero hoy, sus aguas ya no son cristalinas. El progreso sin control, el crecimiento urbano y la falta de conciencia ambiental han convertido a este río en un espejo de nuestras fallas. Los procesos de desplazamiento y brutalidad armada, toneladas de desechos sólidos, aguas residuales y químicos industriales contaminan su cauce y crean nuevas fronteras dibujadas por el río. La biodiversidad que habitaba sus orillas está desapareciendo silenciosamente. A su vez, el río y sus cuerpos vivos pierden el concepto de vida. Se vuelve un mero vehículo de las cosas que queremos desechar como sociedad. Hoy, el río Choluteca es una costura rota en el cuerpo de la ciudad. Sus kilómetros de cauce se han convertido en una herida abierta en la capital. Los puentes que permiten cruzarse por el aire ahora son pasarelas donde respiramos partículas tóxicas que pasan de nuestros cuerpos al suyo. Bueno, eso empezó a contaminarse desde que empezaron a tirar las aguas de las maquilas, de los desechos. Entonces ya nosotros cuando cuando miramos de que el río cambiaba de color, ya se ponía azul, se ponía rojo. Entonces después íbamos a ver los pescados a las orillas del río, estaban muertos los peces. Sí nos generaba como cierto temor por eso, porque sentíamos ciertos grados de peligrosidad, porque ya la voz colectiva te decía eso, ¿entiendes? No se generaba como un sentido de pertenencia con el río hacia nosotros hacia el río. Sí sentíamos como cierto temor cuando la gente lo contaminaba, hacían actividades que lo dañaran o lo lastimaran, pero no sentíamos como todas las fuerzas para poder defenderlo. Recuerdo cuando tenía 16 años, yo iba por el puente, iba a comprar a la colonia que me había mandado mi abuela, y en eso miramos que el río estaba todo azul, pero azul, en un azul turquesa bien fuerte, ¿verdad? Y toda la gente como alegre diciendo que qué onda, si el río lo iban a limpiar, y así como teniendo falsas expectativas, y porque no sabíamos tampoco sobre las formas de contaminación del río, no teníamos como mucha experiencia ni conocimiento, hasta después que ya siempre hay alguien, ¿verdad?, que te está jalando los pies a la tierra. Y pues eran familias como dicen, no, esto es parte de la contaminación. Es diferente. Nosotros estábamos acostumbrados allá en el pueblo, todos los baños de fin de semana y era el río. Y nos bañábamos en la casa con una pailita en la pila. Pero cuando decíamos vamos al río era que íbamos a estarnos rato bañando y todo lo bonito de los pueblos. Aquí en Tegucigalpa, solo cuando viví entre el 80 y el 90, más o menos 10 años consecutivos bañándome en la quebradita de allí de la Mololoa, y lavando la ropa ahí, porque sí vivía en una casita que era de cerco de alambre, sembraba yo y todo, tipo área rural. El desuso del río en la ciudad es clave para entender el proceso de desprendimiento de identidades asociadas al agua que atraviesan a la población urbana. No solo fluyen memorias y experiencias de sus habitantes en las aguas, en ellas se pierden espacios de encuentro que sostienen el tejido social de las comunidades locales de la ciudad. ¿Qué perdemos al deshabitar el río? Perdemos la claridad del reflejo colectivo y aparecen los pantanos históricos que eclipsan las formas dignas de encontrarnos. Pasamos de ser pescadores a cartoneros y recicladores informales. Nos desplazamos de buscar piedras para lavar la ropa a recolectar plásticos y botellas que suman a la economía nacional y sostienen nuestra sobrevivencia diaria. ¿Cómo sanar una ciudad que se olvidó de su arteria principal? ¿Cómo su camino entierra vivas las altas definiciones de la civilización y el progreso? ¿Por qué seguimos conscientemente sin volver al agua más que en otra cosa?
Pensamos que vale la pena. Estos horizontes de amaneceres distintos no se ven cerca, pero aún así son esperanzadores. Las iniciativas populares, organizaciones ambientalistas y acciones sistemáticas de personas que se resisten a cosificar el río y los bienes comunes de la naturaleza son muestras de la existente posibilidad de colocar reclamos por la limpieza colectiva, por construir espacios y futuros que comprendan la profundidad del problema de la basura, pero por sobre todo, que movilicen una conciencia común sobre la importancia de vida del río y las vidas que lo habitan y lo reproducen.